Saludos cordiales. Damos continuidad al desarrollo de nuestro programa de la materia de realidad nacional y regional y por ende tocamos este tema bastante interesante, bastante complejo también, que viene arrastrando una serie de repente problemáticas o un sistema un poco obsoleto o con necesidades básicas que justamente a raíz de los últimos acontecimientos a nivel mundial y más, por sobre todas las cosas a nivel país y regional, nos tomó un poco de sorpresa esta situación y en lo que se refiere a educación nos movió la estantería, nos movió del lugar, nos sacó de nuestra zona de confort y nos hizo sentar o aterrizar sobre un área conocida y no tan conocida también. Pero empecemos desde los tiempos, que cómo viene estructurada la escolarización dentro de lo que es Paraguay, nuestra ley 4088 del 2010 y sus reglamentaciones, donde establece la obligatoriedad a partir de los 5 años, que sería el nivel inicial, y de la secundaria superior, juntamente con otros países que se tiene el mismo estándar de inicio en la formación académica de las personas. La proporción de jóvenes que completó el tramo de escolarización obligatoria creció alrededor del 58,9% durante el periodo 2006-2016. Al mediar la década del 2010, el 56,7% de estas personas de 25 a 30 años había completado la secundaria superior. Bien, la Ley General de Educación 1264 del año 98 y la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, en este caso ya, establece que el sistema educativo nacional está conformado por el régimen general, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. ¿Qué significa esto? La régimen de educación general, o sea que la estructura donde están los 3 niveles que conocemos. El primer nivel de educación comprende la educación inicial y educación escolar básica, la llamada EEB. El segundo nivel de educación comprende la educación media, EM, y el tercer nivel es en donde estamos justamente nosotros de educación, comprende la educación superior. La educación permanente de personas jóvenes y adultos forma parte de la educación básica y la educación media, ya que sus programas son equivalentes a los ciclos de EEB y cursos de la educación media. La educación inicial se da y está orientado a niños y niñas entre 0 a 5 años y está conformado por maternal para niños y niñas desde su nacimiento hasta los 2 años, prejardín y jardín de infantes destinado a niños y niñas de 3 a 4 y el preescolar a niños y niñas de 5 años. Se ofrece en modalidad escolarizada y es obligatoria. La proporción de niños, un dato para tener en cuenta, de 5 años escolarizados aumentó 92,4% durante el periodo 2006-2016 y un 75,4% de estos niños concurría al establecimiento educativo de manera presencial. La EEB, la escolar básica, ¿cómo se llama?, está orientada a niños y adolescentes de 6 a 14 años y se divide en 3 ciclos de 3 años de duración cada uno. Es también el sistema obligatorio. En la clasificación de estos sistemas educativos, el primero y el segundo ciclo corresponden al nivel primario y están destinados a niños de 6 a 11 años. El tercer ciclo de la educación escolar básica, destinado a 12 a 14 años, y a los estudiantes que hayan acreditado y culminado el tercer ciclo están habilitados para cursar la educación media. La educación media está para los adolescentes de 15 a 17 años. Tiene una duración de 3 años y cuenta con 3 orientaciones a nivel país, que es el bachillerato científico, que está subdividido en letras, artes, ciencias sociales, ciencias básicas y tecnología, el bachillerato técnico, subdividido en industrial, servicios y agropecuario, y también tiene carácter obligatorio en el sistema educativo.
Los estudiantes del bachillerato cursan un tronco común de asignaturas que contribuyen a su formación en general y luego optan por asignaturas propias de cada modalidad. Estos estudiantes que aprueban estos 3 años de educación media se encuentran habilitados para cursar el nivel superior. Bien sabemos que no teniendo nuestra educación media concluida, por ende, si no hicimos la sistematización desde el inicial hasta la educación media, no podemos acceder a la educación superior sin esa graduación, por decir, y sin ese certificado de estudios que nos habilita justamente a ingresar a las universidades. Cuando hablamos de educación, siempre, al menos en el sistema educativo nacional, se trata de hablar de un diálogo para una educación de calidad. Y en ese contexto hay un plan nacional de transformación educativa que tiene una hoja de ruta desde el año 2018 y se proyecta al 2023, ¿verdad? Justamente es para poder tener un sistema, justamente un diálogo, un consenso, un pacto y una hoja de ruta para poder llegar a una transformación educativa, que es de lo que tanto se habla de una innovación, justamente. La formación profesional en nuestro país ofrece educación técnica profesional a las personas que completaron su primer y segundo ciclo de la educación básica, a los estudiantes matriculados en la orientación técnica del bachillerato y a las personas que cursan tecnicaturas del nivel superior de educación. Estos se ofrecen en centros educativos gestionados por el Estado y por privados. Siempre estamos escuchando que tenemos formación profesional o técnica. Así tenemos tecnicaturas en varias ramas y también tenemos formación docente y compañía, donde no se da un título de grado, pero sí una formación técnica. Y posterior a eso tenemos lo que es la educación superior, es la que algunos ya tienen un título de grado y otros están haciendo su segundo o tercer título. Y nosotros estamos regidos por una ley general de educación y una ley de educación superior que justamente está orientada a las personas que cumplimos, en este caso, el nivel medio. Y expide el título, que es lo que sería el título de grado, que serían las licenciaturas y posgrados. Los posgrados están divididos en especializaciones, maestrías y doctorados. ¿Por qué dice posgrado? Porque es justamente posterior a un título de grado que ya se tiene de base. Entonces, una de estas tres, que es especializaciones, maestrías y doctorados, son posgrados. En este caso, solamente para traer la colación, más adelante está expuesto, las universidades públicas gozan de autonomía financiera y administrativa. No obstante, se rinde cuenta a la Contraloría General de la República. Y a nivel nacional hay educación superior en la modalidad presencial y a distancia, en establecimientos educativos gestionados por el Estado y por privados. Habla justamente de universidades públicas y privadas que se tiene a nivel país. En lo que se refiere a lo que venimos viviendo, palpando y ejecutando, tanto ustedes como alumnos y nosotros como docentes de este lado, es justamente esta modalidad, en este caso a distancia, o como se dice, en línea. A nivel MEC se usa Tu Escuela en Casa, y a nivel, por lo menos dentro de la Facultad de Filosofía, se usa la plataforma Moodle. Y fueron cambios que, si no bien que ya estaban establecidos, no tenemos que no tenemos la cultura o no teníamos la cotidianeidad de estar utilizando las plataformas para desarrollo de clases. Siempre fue más presencial, tú a tú,
en las clases, con las tareas, con las personas en vivo y en directo, como se dice, entregando hoja de exámenes, recogiendo, corrigiendo, revisando. Y debido a esta situación que se apareció, nos adentramos al mundo de la informática de manera más intensa. Si bien conocemos todos, fuimos desarrollando nuevas habilidades en ambos casos, tanto de ser alumnos como docentes, y en este caso también a nivel MEC. Los padres, ¿verdad?, que entraron como mini profesores a medio tiempo con sus hijos. Un impacto que se gerenció a partir del 2020 y que, si bien no teníamos así un 100% de preparación o de capacitación al respecto, yo creo que con los planes de contingencia, tanto a nivel MEC, a nivel país y a nivel ya más particular en la Facultad de Filosofía, se gerenció de una manera positiva este brusco cambio que tuvimos que tener, ¿verdad? Dentro de la Constitución Nacional, para irnos por la parte legal, de donde se desprenden justamente todas estas leyes o cartas orgánicas o que fuimos viendo con anterioridad, está estipulado justamente el derecho a la educación y sus fines. Este artículo 73 habla que toda persona tiene derecho a una educación integral y permanente. Tengo derecho a eso. Que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de esta comunidad, de mi comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio, la erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. Un abanico impresionante donde expresa la Constitución Nacional que es la base de la educación a nivel país en todas sus áreas. Y la obligación del Estado es la siguiente. La educación escolar básica, la EED, que habíamos visto con anterioridad, es obligatoria, dice. Las escuelas públicas tendrán carácter gratuito. Las escuelas públicas. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria. Fomentará. El Estado fomentará. Así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado. Ciertamente en este apartado habla de la educación técnica, agropecuaria, industrial y superior que el Estado fomentará, pero justamente no habla de una gratuidad, sino que más bien fomentar el derecho a la educación que le es inherente para todos y que justamente tiene que buscar mecanismos para que todos puedan acceder. Estas enseñanzas estipula la Constitución Nacional en su artículo 77 que tiene que estar desarrollada en la lengua materna oficial del educando. Que si crecí con guaraní, tengo que recibir enseñanza en guaraní. Asimismo, se instruirá el conocimiento y el empleo de ambos idiomas oficiales de la República del Paraguay. Como vimos en materiales anteriores, nosotros tenemos 2 idiomas oficiales. Por eso es importante manejar. Se dio un episodio particular en estos días del tema justamente de guaraní y siempre hay que tener en cuenta eso. Nosotros somos un país bilingüe y ciertamente los 2 idiomas tenemos que manejar de cierta manera básicamente para poder paliar las necesidades del otro. Y lo que les comentaba, una ley bien nuevita que se utiliza mucho este año, que es la ley del arancel cero, que se tiene a nivel de educación superior.
A las órdenes para cualquier consulta y nos estaremos encontrando pronto.